Bienvenidos al módulo de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, donde vamos a explicar la relación entre ambas ramas. Lo primero es recordar la importancia de la ciberseguridad durante los últimos años. Y es que el informe sobre riesgos mundiales de 2023 la ha clasificado como el octavo riesgo más grave en un periodo de 2 y 10 años. Esto deja claro que la ciberseguridad va a ser una preocupación para la próxima década. Esto es así debido a la creciente digitalización y a la aparición de sectores como las infraestructuras críticas que cada vez tienen más activos digitalizados. También el aumento de la infraestructura IoT hace que los ataques se vayan a duplicar en el futuro. Esto y las amenazas avanzadas, los actores que van apareciendo, hacen que la superficie de ataque haya aumentado. Esto implica que el análisis y la mejora de la postura de la ciberseguridad de una organización se empiece a alejar de lo que es alcanzable para los humanos. Esto quiere decir que analizar y mejorar es imposible sin la intervención de soluciones como la inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial es capaz de analizar rápidamente muchos eventos, muchos más que un analista humano, desde luego. Aquí en esta diapositiva tenemos algunos factores, algunas estadísticas y datos numéricos que dan una visión de por qué son necesarias estas tecnologías y su relación con la inteligencia artificial. Es que el 79% de los equipos de seguridad se sienten abrumados por el volumen de alertas de amenazas que se generan en su organización. El equipo medio de operaciones de seguridad recibe más de 11.000 alertas de seguridad al día y el 28% de ellas se quedan sin contestar. En 2020 la media global de días que se tarda en detectar una amenaza es de 24. Viendo probado por qué se necesitan tecnologías innovadoras y disruptivas como la inteligencia artificial y la ciberseguridad y por qué ellas se están aplicando, vamos a ver una introducción a la inteligencia artificial para poder enmarcarla en la relación entre estas ramas. ¿Qué es? Es la base a partir de la cual se imitan los procesos de inteligencia humanos a través de software o aplicaciones. Se crean algoritmos que son capaces de replicar esta manera de actuar y, por lo tanto, toman decisiones dentro de unos valores establecidos, pero se diferencia de lo que era el desarrollo de software, en el que se marcaban una serie de líneas secuenciales que se tienen que ir ejecutando. ¿Y para qué se usa en el día a día? Todos lo escuchamos. Utilizamos soluciones que hacen uso de la inteligencia artificial. Asistentes virtuales como Alexa, Siri, data mining, empresas de nuestros bancos, sectores de salud, seguros, utilizan procesados automáticos de datos para conseguir mayores beneficios. Incluso también la predicción de datos para ver si deben o no dar un crédito. También la detección de anomalías para las mismas tareas, para saber si se están produciendo algunos errores para sistemas de producción. El análisis de sentimientos es algo que se ve en redes sociales para actividades como el baneo de cuentas o la eliminación automática de posts que puedan simpatizar con grupos terroristas o ir haciendo apología de ciertos grupos terroristas, entre esas actividades. También es importante conocer un poco cómo funciona la clasificación de la inteligencia artificial en función de la forma de entrenar los algoritmos. Es que tenemos dentro de lo que es el aprendizaje automático o machine learning, tendríamos el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje supervisado. El aprendizaje no supervisado se puede utilizar como tareas para detección de anomalías. Por el otro lado, el aprendizaje supervisado para tareas como la clasificación o la regresión. Las tareas de regresión o clasificación necesitan una serie de datos etiquetados. Un ejemplo claro es los algoritmos encargados de la determinación de un tipo de planta en base a una imagen de su pétalo. Es el ejemplo de Iris, muy básico, en el que se proporciona un dataset con características del pétalo y al final una etiqueta de qué planta es. En base a muchos datos de este tipo, el algoritmo va estableciendo relaciones entre sus campos. Eso se dice que es aprendizaje supervisado y un dataset etiquetado. Por el otro lado, en la detección de anomalías no necesitamos decirle qué valores son anómalos o no. No se va etiquetando el dataset, sino que aprende en base a un conjunto de datos y cuando llegan datos nuevos calcula posibles diferencias o valores que se salgan
de los rangos establecidos. Hay otras variantes, pero no hace falta que entremos en detalle. Ahora vamos a hablar de cómo aplicamos esto dentro de la ciberseguridad, posibles casos de uso. Por un lado tenemos la Endpoint Detection, que sería enmarcarlo dentro de los EDRs. Son sistemas de detección en el endpoint final, es decir, en equipos. Son agentes que se instalan y monitorizan el comportamiento de los equipos o dispositivos de una red. Tradicionalmente se basan en ciertas reglas, en cierta detección de patrones y en recopilar datos. Actualmente se está evaluando el uso de inteligencia artificial para detectar patrones similares de comportamiento y poder identificar así malware zero day sin que tenga que estar registrado. Otra tarea imprescindible para los analistas es la priorización de incidente. Como hemos dicho antes, se ven saturados por el número de incidentes. Y esta sobrecarga hace que queden alertas sin responder o que se tarde mucho en responder a un incidente. Por lo tanto, se puede aprender cómo se comportan los grupos de analistas y priorizar los incidentes en base a lo que más interese para la organización. Se puede recomendar soluciones. Por otro lado, se puede hacer un mantenimiento preventivo, automatizar procesos de prueba más eficientes y analizar de forma continua la seguridad de una organización gracias a la inteligencia artificial. Volviendo a la respuesta a incidentes, se puede aplicar aprendizaje por refuerzo, que implica que los analistas valoren si el algoritmo está trabajando de forma adecuada para que entre los dos sean capaces de proponer soluciones de forma automática e inmediata. También para detección de amenazas, para la parte de correlación de eventos, algo que vemos enmarcado dentro de las soluciones como los SIEM, que se encargan de coger eventos en múltiples fuentes, y es algo difícil trazar la relación entre varias fuentes y relacionarlo todo con un incidente. Con ciertos algoritmos se pueden relacionar patrones con casos pasados y datos de inteligencia de amenazas. Además, relacionado también con la inteligencia de amenazas, podemos hacer predicción de tendencias en base a datos de pasado. Mediante el análisis de comportamiento se puede llegar a la detección de bots, algo que también es importante ahora mismo en el tema de las redes sociales, pudiendo provocar campañas de desinformación. ¿Y es algo tan innovador que no se ha aplicado? No, ya hay soluciones en el mercado que llevan tiempo implementando soluciones de inteligencia artificial a ciertos procesos dentro de lo que es el mercado de las soluciones de ciberseguridad. La más famosa quizás es Darktrace, que es una plataforma para la ciberdefensa que podemos ver incluso en publicidad de Fórmula 1. Tiene varios sistemas que se encargan de diferentes tareas. El primero es un sistema que se llama Enterprise Immune System, que es para detección de anomalías, es no supervisado y evoluciona con el sistema de la organización, aprendiendo cómo se comporta para detectar posibles variaciones. Este es el más famoso de la herramienta y se hizo su aparición con el virus WannaCry, un ransomware muy famoso que ocurrió hace unos años, que cifraba los sistemas de muchas empresas bastante reputadas. Las empresas que estaban protegidas con Darktrace resistieron el ataque porque empezaron a recibir datos y tráfico de red anómalo para lo que estaban acostumbrados. A partir de ahí ha ido evolucionando y han creado nuevos sistemas, como uno específico para los sistemas industriales, que también se basa en la misma base. También Antígena, que es una solución que proporciona respuesta autónoma a los sistemas que se han mencionado anteriormente, haciendo una parte con el analista sobre cómo actuaría ante una amenaza y puede aplicarlo de manera automática. También soluciones específicas para email, que detiene amenazas de correo más avanzadas, como puede ser phishing o email spoofing. No solo está esta, hay algunas, incluso open source, como puede ser Elastic, aunque en su mayor nivel sigue siendo privativa y de pago, pero la base, que es el motor de búsqueda elástica, Elasticsearch, que combina funcionalidades de SIEM con análisis de datos, y ahora han incorporado un agente EDR, que lo llaman XDR, se convierte en Elastic Security, una solución completa. ¿Dónde combina la inteligencia artificial? Bueno, tiene una parte que son
Machine Learning Jobs que se pueden aplicar sobre las fuentes de datos y viene con trabajos prefabricados, es decir, algoritmos propios para la detección de anomalías. Sobre todo se basan en eso, en detección de anomalías y generación de alertas. Utiliza aprendizaje automático y aprendizaje supervisado sobre los datos que genera el agente de Elastic. Para dar una visión más completa sobre los casos de usos que hemos presentado, vamos a explicar algunos ejemplos de cómo se aplicaría la inteligencia artificial a las necesidades que tiene una organización en cuanto a ciberseguridad. Una de ellas es analizar el tráfico de red, una tarea muy compleja debido a las características intrínsecas del tráfico de red, en su mayoría cifrado en la actualidad. Además, un gran volumen de información que es difícil de gestionar. Anteriormente, y todavía se sigue haciendo, se utilizaban sistemas de reglas que en base al contenido de los paquetes pudieran detectar alguna anomalía. No es una mala aproximación, pero como he dicho, el problema del cifrado hace que esas soluciones no sean 100% efectivas. La aproximación aquí es convertir todos los paquetes de red que se producen entre diferentes servicios y máquinas, es decir, tú visitas una página web y el flujo de información va de tu equipo a la página web y vuelve para que tú veas la visualización de la página web y vuelve a ir porque tú envíes alguna operación. Eso lo convertimos en flujos de red. Al final se extraen una serie de métricas sobre qué volumen de información se está manejando, a qué velocidad se está transmitiendo y todo eso acaba siendo lo que llamamos nosotros un flujo de red. Se pueden extraer muchas métricas, solo es una idea, y a partir de aquí hacer un algoritmo que trabaje sobre normalizar estos datos, aprender cómo se comporta un sistema y en el futuro detectar anomalías que puedan surgir. Otra aplicación, como hemos dicho, de lo más interesante es la priorización de alertas por la saturación de los analistas. Podemos hacer un sistema que aprenda cómo trabajan los analistas y cómo operan con la mayoría de alertas que llegan. Por ejemplo, en este caso que se plasma en la diapositiva, tenemos alertas que llegan de China a un servidor de producción, un servidor HTTP, por lo que indica la alerta, de severidad media. La severidad media la impone el sistema de detección. Pero por sus características, porque la empresa normalmente no trabaja con clientes chinos y que es un servidor de producción que es importante, aunque la alerta sea categorizada con media, le va a dar al analista una prioridad alta para que sea tratada lo antes posible. Por el contrario, si la alerta viene de España a un servidor de desarrollo y es un servidor FTP que no se utiliza en producción, no es tan importante por mucho que la severidad también sea media. Por lo tanto, el analista aquí establecería el valor low debajo. ¿Qué hace el sistema? Bueno, el sistema, después de una repetición sucesiva de este comportamiento, acabaría aprendiendo que tiene que modificar la severidad y establecerla en alta. Otro punto adicional que contemplamos es el uso de la IA por adversarios, y es que los ciberdelincuentes también pueden aprovechar la funcionalidad de la IA. Antes de entrar en lo que viene explicado en la diapositiva, voy a poneros el caso del uso del ChatGPT, tan conocido por todos actualmente. Y es que los ciberdelincuentes pueden automatizar procesos como la creación de emails de phishing y otras campañas haciéndose uso del ChatGPT. También para la creación de cierto tipo de malware y la modificación de los parámetros para evitar la detección de antivirus se hace uso de esta tecnología. Ahora vamos a ver una muy concreta en el uso de la IA de adversarios que lo que hace es aprovecharse del comportamiento de los modelos de aprendizaje automático para que malinterpreten las entradas del sistema. En el ejemplo vemos un sistema de detección de animales en base a imágenes, y es que alguien modificando a través de ruido una fotografía podría ser capaz de, sin que sea visualmente notable para una persona, hacer que afecte al modelo matemático que hay por debajo para que lo detecte como otro nombre. Quizás en este caso de la detección de animales no se ve un gran problema, pero si estamos haciendo automáticamente un reconocimiento facial y yo con una imagen puedo editarla con ruido sin que sea notable para un usuario ni visual y hacer que parezca otra persona, ahí ya la cosa cambia y se convierte en algo más importante.
Por lo tanto, vamos a resumir todo desglosando ventajas y desventajas. Al final, la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos de las empresas hemos visto que consigue acelerar procesos de respuesta a incidentes evitando la saturación de los analistas. Y es que la priorización o la respuesta automática a incidentes podrían ser capaces de reducir esos 24 días que tardaba de media un equipo en dar respuesta a un incidente. Además, esto no implica que se reemplace el trabajo de los analistas. Los analistas tienen que estar allí y llegar a tomar la decisión, pero van a tener un asistente que sea capaz de automatizar tareas repetitivas y asistirles en las que sean más complejas. No todo iba a ser bueno, tenemos que también valorar las desventajas, y es que desarrollar, implantar y mantener soluciones de este tipo es muy caro. No solo es caro porque requiera de un hardware increíble correr los algoritmos de inteligencia artificial, que también es cierto, sino que requiere muchos datos y pruebas que van a requerir también muchos recursos humanos de la organización. Es más, en muchos casos podemos no fiarnos y generar demasiados falsos positivos. Esos resultados imprecisos no se están transmitiendo en algo que no sea fundamental. La ciberseguridad es algo crítico para la organización. Entonces también hay que valorarlo. Y por otro lado, como hemos visto en última instancia, los atacantes también pueden aprovecharse de las técnicas de inteligencia artificial para mejorar su malware y sus ataques. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya parecido interesante y muchas gracias por la atención.